Muy bien, muy buenas noches, jóvenes, con todos ustedes. Los saluda el profesor Joao Arias y vamos a comenzar, jóvenes, con nuestra clase de hoy. El ochenio y la convivencia, jóvenes. Repito, el ochenio y la convivencia. A ver, muchachos, eh, ¿cuál fue el gobierno previo al ochenio? A ver, ¿qué me dicen, jóvenes? ¿Cuál fue el gobierno previo al ochenio? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién me puede decir? El periodo, jóvenes, de la primavera democrática. ¿Y cómo llega Odría al poder, jóvenes? A ver, ¿quiénes recuerdan de cómo llega Odría al poder? Muy bien. A través de un golpe de Estado. Muy bien. A través de un golpe de Estado. Correcto. Muy bien. ¿Y ese golpe de Estado, jóvenes, fue hacia quién? A ver, ¿quién me dice? ¿A quién le hizo el golpe de Estado Odría, jóvenes? Bustamante y Rivero. Muy bien. José Luis Bustamante y Rivero. Muy bien, jóvenes. Excelente. Y la pregunta de examen de admisión, jóvenes, la pregunta de examen de admisión sería, ¿quiénes apoyaron, quiénes apoyaron en este golpe de Estado? Hubo un sector de la población, jóvenes, que apoyó a este golpe de Estado, muchachos, de Odría. A ver, vamos a ver. ¿Quién apoyó a este Ochenio de Odría? Vamos a insertar ahí la información, jóvenes. La respuesta, jóvenes, sería apoyado por la oligarquía agroexportadora. Esa sería, jóvenes, la respuesta. Apoyado
por la oligarquía agroexportadora. Y repito, eso ha sido pregunta de examen, jóvenes, de admisión. Muy bien. Pero Odría tiene dos fases, jóvenes. Repito, Odría tiene dos fases. La primera fase de esta revolución restauradora es una fase militar que va de 1948 a 1950. Y una de las primeras leyes de Odría es la Ley de Seguridad Interior. Repito, la Ley de Seguridad Interior. Y esta ley, jóvenes, de seguridad interior sirvió para perseguir, a ver, sirvió para perseguir, ¿quién es? A los opositores políticos. ¿Y cuál es el opositor político, jóvenes? ¿Cuál es el opositor político o opositores políticos clásico de este periodo? El APRA, ¿cierto? Muy bien. Justamente, jóvenes, el líder del APRA tuvo que refugiarse en la embajada de Colombia ante la persecución, jóvenes, del gobierno de Odría, ¿correcto? Y cuando hablo del líder, ¿a quién me estoy refiriendo? A ver, ¿a quién me estoy refiriendo, jóvenes? No, Belaúnde no es líder del APRA, muchachos. Belaúnde no es líder del APRA. Belaúnde es de Acción Popular. Muy bien. Víctor Raúl, jóvenes. Víctor Raúl Haya de la Torre. Muy bien. La bajada al llano, jóvenes. La famosa bajada al llano. En esta bajada al llano, Leguía busca su fase democrática. ¿Y a qué le llama la bajada al llano, muchachos? A ver, explico, muchachos, explico, jóvenes. Odría quiere ir a la presidencia. Para eso, renuncia al cargo de presidente, repito, renuncia al cargo de presidente, renuncia a su rango militar, correcto, renuncia al rango militar y quiere postular a las elecciones como un civil, jóvenes, común y corriente. Repito, como un civil común y corriente. Pero ¿quién era el candidato opositor? Ernesto Montagne. Repito, Ernesto Montagne, muchachos. Y este Ernesto Montagne, jóvenes, repito, este Ernesto Montagne
fue acusado, muchachos, de participar en una rebelión aprista. Repito, fue acusado de participar en una rebelión aprista. Y es por eso, jóvenes, y es por eso que fue llevado preso. Repito, fue llevado preso. Muy bien, muy bien. Así que el único candidato, jóvenes, el único candidato en esas elecciones fue Odría, por lo tanto, él fue elegido presidente. Ya en su fase democrática, jóvenes, se caracteriza por ser un gobierno autoritario a favor de los intereses oligárquicos, como ya hemos mencionado, jóvenes, apoyado por la oligarquía agroexportadora, concedió el voto femenino en las elecciones, jóvenes, generales o en las elecciones presidenciales. Su economía, jóvenes, se caracteriza por el incremento de las exportaciones debido a la Guerra de Corea, guerra que se desarrolla entre 1950 y 1953. A ver, muchachos, a ver, jóvenes. Una consulta, muchachos, una consulta. ¿Qué le vendemos, jóvenes, a Corea? A ver, ¿qué le vendemos a Corea, muchachos? ¿Qué exportamos? A ver, ¿por qué se caracteriza el Perú? ¿Por vender qué cosa, muchachos? Por vender, jóvenes, materias primas. No se olviden. Por vender materias primas. Por eso se caracteriza este crecimiento económico en relación a la guerra de Corea. Muy bien. Se establece la economía de tipo liberal y ortodoxa a cargo de la misión de Julius Clay. Misión, jóvenes, misión económica, muchachos, de los Estados Unidos. A ver, jóvenes. Cuando hablamos de una economía liberal, cuando hablamos de una economía liberal y ortodoxa, ¿por qué se caracteriza con una economía liberal? A ver, ¿por qué se caracteriza una economía liberal? El Estado interviene
o no interviene, muchachos? El Estado no interviene, ¿correcto? El Estado no interviene. Muy bien. Después nos dice que sigue los lineamientos jóvenes, sigue los lineamientos del FMI, ¿cierto? Repito, sigue los lineamientos del FMI. Muy bien, jóvenes. Seguimos. A nivel social, jóvenes, se intensifica el proceso migratorio. Se intensifica el proceso migratorio. ¿Se acuerdan, muchachos, que había ya habido un proceso migratorio previo? El llamado Guaycuandino, la migración, jóvenes, del campo a la ciudad, ¿correcto? La migración, jóvenes, del campo a la ciudad. Muy bien. Se va a intensificar y es por eso, jóvenes, que Odría va a tener que cambiar o va a tener que aplicar, jóvenes, aplicar ciertas, ciertas medidas. Muy bien. Justamente se inicia también el proceso de cholificación, como lo llamaba Aníbal Quijano, jóvenes. Aníbal Quijano a este periodo lo llama el periodo de la cholificación. ¿Por qué le da ese nombre de la cholificación, jóvenes? Porque él considera que esa migración del campo a la ciudad hace que muchos de estos muchos de estos migrantes comienzan a prepararse, comienzan a estudiar y comienzan a adquirir algunas costumbres de la ciudad. Entonces, ese término que para muchos suena eh, racista, que para muchos suena por ahí, vamos a decir así, discriminatorio, ¿no? Da a entender, jóvenes, que este descendiente de muchos migrantes se ha ido culturizando. Repito, que se ha ido culturizando. Muy bien. Y por eso, por la cantidad de migrantes y debido a la llegada de madres jóvenes, madres solteras, la cantidad de niños, Odría comienza una política asistencialista. ¿Y saben quién va a estar a cargo de esta política asistencialista? Su esposa. Así que vamos ahí a insertar el nombre, jóvenes, de su esposa, la señora María Delgado de Odría. ¿Y en qué consisten estas medidas asistencialistas?
ayudar definitivamente pues a los que menos tienen, ¿no? Madres solteras, darles cocinas, darles vamos a decir así, colchones, camas, colchas, etcétera, etcétera, muchachos. A eso se le llama, a eso se le llama, jóvenes, medidas asistencialistas. Podríamos decir que María Delgado de Odría, ¿ya? María Delgado de Odría, jóvenes, es de las primeras esposas de un presidente, ¿ya? Una de las primeras esposas de un presidente que podríamos decir cumple la función de primera dama, ¿ya? Repito, una de las primeras que cumple la función de primera dama. Muy bien, seguimos. Construye las grandes unidades escolares, las GUE. ¿Y para qué construye estas grandes unidades escolares, muchachos? A ver, ¿para qué construye estas grandes unidades escolares? A ver qué me dicen, jóvenes. Construye, jóvenes, estas grandes unidades escolares para poder cubrir la demanda de, vamos a decir así, la demanda de la población en edad escolar, que había llegado en grandes cantidades, repito, debido a la migración del campo a la ciudad. Otorga el sufragio femenino que habíamos manifestado. Crea el CAEN. ¿Alguien jóvenes sabe qué es el CAEN? Muy bien, el Centro de Altos Estudios Militares. Y la pregunta es, ¿para qué se establece el CAEN? El CAEN, jóvenes, se establece para tocar temas de defensa, para tocar temas de seguridad nacional, así como también la formación, jóvenes, la formación de los oficiales, ¿no? De altos cargos militares. Muy bien. Se estableció el seguro obligatorio del empleado. Este seguro es un seguro más general, porque no nos olvidemos que antes, jóvenes, estaba el seguro obrero. Ahora tenemos de manera general el seguro obligatorio del empleado. Y así como hay un seguro obligatorio del empleado, también hay un hospital del empleado. Hoy, jóvenes, hoy, ¿qué nombre lleva este seguro?
ver, ¿qué me dice? Muy bien. El Edgardo Rebagliati. No, el Almenara es el Hospital Obrero. El del empleado es el Hospital Edgardo Rebagliati. Muy bien. También podríamos agregar, por ejemplo, como información, que durante este gobierno de Odría, un gobierno populista, vamos a decir así, fue un gobierno dictatorial, fue un gobierno populista, jóvenes, ¿ya? Un gobierno populista. Se construyó, por ejemplo, el Estadio Nacional, muchachos. Repito, se construyó el Estadio Nacional. No en la forma que hoy lo conoces, ¿ya? No en la forma que hoy lo conoces, porque la última remodelación, jóvenes, fue hecha, ¿correcto? Fue hecha por Alan García. Antes de la remodelación de Alan García, fue construido por el gobierno de Odría. Así también durante este periodo, jóvenes, durante este periodo se crearon ministerios, ¿ya? El ministerio, por ejemplo, de educación, que estaba, jóvenes, en el centro de Lima, ¿ya? El ministerio de educación que estaba en el centro de Lima, o el ministerio de trabajo que está ahí en la avenida Salaberry, muchachos. Son ministerios jóvenes que se crean durante el gobierno de Odría. Y para terminar este gobierno, jóvenes, se firma el Pacto de Monterrico. En el caso del Pacto de Monterrico, une a Odría, a Aya de la Torre y a Manuel Prado Ugarteche. Repito, a Manuel Prado Ugarteche. A ver, jóvenes, ¿por qué llama la atención? ¿Por qué llama la atención este Pacto de Monterrico? Porque, a ver, muchachos, ¿quién fue perseguido? ¿Quién fue perseguido por Odría? Aya de la Torre. Muy bien. Y en este pacto, el objetivo de Odría era, por ejemplo, jóvenes, que aquel que llegara a la presidencia no investigara su gobierno. Por eso el objetivo era apoyar a Prado Ugarteche para que llegue al poder, ¿ya? Y no investigue a Odría. Y para que Prado pueda llegar al poder, necesita el apoyo del APRA. Repito, necesita el apoyo, jóvenes, de el APRA. Entonces, muchachos, Prado se compromete a volver al APRA un partido legal siempre y cuando obviamente él gane las elecciones. A eso se le llamó el Pacto de Monterrico y trajo consecuencias porque va a haber facciones, jóvenes, va a haber facciones del APRA que no van a estar de acuerdo con esta alianza. Consideran, jóvenes, que esa postura de Aya de la Torre ha sido, jóvenes,
una traición a sus ideales radicales por parte de Haya de la Torre. Muy bien, de esta manera se convocan elecciones y sale vencedor, jóvenes, Manuel Prado Ugarteche. Y a este periodo de gobierno, la historia lo conoce, jóvenes, como la llamada convivencia. Repito, lo conocen como la llamada convivencia. ¿Por qué? Porque convive el APRA, convive, jóvenes, convive con Manuel Prado Ugarteche, que tenían políticas completamente distintas. Una política de una economía liberal. Pero como dijo en su momento Haya de la Torre, estoy renunciando, jóvenes, estoy renunciando a mis intereses partidarios con tal, jóvenes, de lograr el desarrollo del país. ¿Correcto? Eso es lo que postula Haya de la Torre. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Una de las primeras cosas, jóvenes, una de las primeras cosas que hace, ¿ya? Una de las primeras cosas que hace es derogar la Ley de Seguridad Interior. Repito, derogar la Ley de Seguridad Interior. Y de esa manera el APRA puede volver, jóvenes, a participar en las elecciones. Repito, de esa manera el APRA puede volver a participar en las elecciones. Y eso provocó la formación, jóvenes, de movimientos guerrilleros. Repito, de movimientos guerrilleros. Una facción del APRA justamente formó parte de este movimiento guerrillero. A ver, ¿alguien sabe cómo se llama esa facción del APRA radical? A ver, ese partido, jóvenes, ese grupo, se conoce como el APRA rebelde. Muy bien. El APRA rebelde. Uno de esos partidos se llama, o ese APRA rebelde se transforma en un movimiento guerrillero que se conoce, jóvenes, como el MIR, el Movimiento Jóvenes de Izquierda Revolucionaria. ¿Ya? Y estos movimientos guerrilleros van a comenzar su accionar en la región andina. Para ser más exactos, jóvenes, en la zona de la Convención en el Cusco. ¿Y qué van a reclamar, jóvenes, estos movimientos guerrilleros? A ver, ¿qué van a reclamar estos movimientos guerrilleros, muchachos? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Qué van a reclamar estos movimientos?
ver, ¿qué me dicen, muchachos? ¿Qué reclamarán movimientos guerrilleros en la región andina? Lo que van a reclamar, jóvenes, es el mejor trato hacia los indígenas. Repito, un mejor trato hacia los indígenas. Así como también, jóvenes, que ya no se siga explotando al indígena. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Seguimos entonces. Seguimos. Se creó, jóvenes, el comando conjunto, ¿ya? El comando conjunto, jóvenes, de las Fuerzas Armadas. Repito, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Seguimos. Se produjo la revolución, jóvenes, la revolución cubana. A ver, jóvenes, ¿qué es la revolución? ¿Cuándo se produjo la revolución cubana, muchachos? A ver, ¿cuándo se produjo la revolución cubana? ¿En qué año, muchachos? A ver, ¿qué me dicen, jóvenes? La revolución cubana, muchachos, se produjo en 1959. A ver, jóvenes. A ver, muchachos. Y esta revolución cubana, jóvenes, esta revolución cubana
¿Qué es lo que representa para América, jóvenes? A ver, ¿qué representó para América? A ver, ¿qué me dicen, jóvenes? Representa, jóvenes, la llegada del comunismo. Repito, representa la llegada del comunismo. Muy bien. Y nuestro ministro de Relaciones Exteriores, recuerden, jóvenes, nuestro ministro Porras Barrenechea, muchachos, nuestro ministro Porras Barrenechea, en lugar de votar a favor de los Estados Unidos, ¿ya? Para sacar a Cuba de la OEA, terminó votando a favor de Cuba. Es por eso, jóvenes, es por eso que tuvimos, jóvenes, que terminar rompiendo relaciones diplomáticas con Cuba. Se firmó, jóvenes, la llamada también Alianza para el Progreso, política, jóvenes, llevada a cabo por los Estados Unidos. ¿En qué consistía esta Alianza para el Progreso, muchachos? ¿En qué consistía esta Alianza para el Progreso? Era una ayuda económica a todos los países latinoamericanos. Repito, una ayuda económica a todos los países latinoamericanos. Muy bien, muy bien, muchachos. Se desarrolló una economía liberal, como ya habíamos manifestado, y se produjo el boom pesquero, muchachos. Llega aquí al Perú, jóvenes, o mejor dicho, se desarrolla acá en el Perú la venta de harina de pescado de anchoveta. Hubo un magnate, jóvenes, un magnate pesquero que permitió este desarrollo. ¿Alguien sabe, jóvenes, cómo se llama este magnate pesquero, muchachos?
Muy bien. Luis Banchero Rossi. Muy bien. Luis Banchero Rossi. Y jóvenes, ¿qué se vendía? A ver, muchachos, ¿qué se vendía, jóvenes? ¿Y para qué servía la harina de pescado, muchachos? A ver, ¿para qué servía la harina de pescado, muchachos? ¿Para freír pescado? No, 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 no sirve para freír pescado. A ver, sirve, jóvenes, como alimento balanceado. Repito, sirve como alimento balanceado para los animales de granja, pero también sirve como fertilizante. Repito, sirve como fertilizante. Muy bien, muchachos, muy bien. Seguimos, seguimos. A nivel político, Manuel Prado Jóvenes representa el surgimiento o durante este periodo surgen los partidos políticos de clase media, reformistas y moderados. Durante este periodo comienza a aparecer, por ejemplo, el Partido Acción Popular. Repito, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, muchachos. Repito, el Partido Popular Cristiano. Muy bien. Seguimos. A nivel económico, jóvenes, se da la ley de promoción industrial y se comienza a construir, jóvenes, la siderúrgica de Chimbote. Repito, la siderúrgica de Chimbote. A nivel social, se da la ley orgánica de barrios marginales, se crea el Instituto de Reforma Agraria y Colonización. Este instituto es muy importante, jóvenes, porque este instituto, ¿con quién va a estar relacionado? A ver, hace un momento yo les pregunté qué reclamaban los movimientos guerrilleros. Y los movimientos guerrilleros jóvenes reclamaban o luchaban en contra del abuso de los hacendados, contra los indígenas y el monopolio que muchos de ellos tenían sobre la tierra. Entonces se supone que ese instituto debía crear las condiciones para llevar a cabo una reforma agraria. Y se apoyó también la educación técnica con la creación del SENAT. Muy bien. En 1962 se van a convocar a elecciones, jóvenes, se van a convocar a elecciones, pero lo que sucede en las elecciones lo veremos, jóvenes, tras regresar, muchachos, de nuestro examen. Repito, tras regresar de nuestro examen. Muy bien. Voy a
ir a nuestro examen de hoy para compartir con ustedes el enlace, jóvenes. Muy bien. Ya el examen está activado. Muy bien, veo que por ahí también han pasado el enlace. Muy bien, chicos. Ahí está entonces doblemente. 10 minutos y regresamos.
3 minutos, jóvenes, para terminar el examen. Muy bien, jóvenes. Los últimos 30 segundos. A ver. Muy bien, veo 28 respuestas. A ver, jóvenes, los últimos segundos antes de cerrar. Muy bien, jóvenes, cerramos el examen y vamos a ir respondiendo las preguntas, jóvenes. A ver, en la pregunta número 1 nos habla sobre Odría y nos dice que asumió, jóvenes, el poder luego de dar el golpe de estado a Bustamante y Rivero, ¿no? Bustamante y Rivero, al encabezar la llamada Revolución Restauradora desde Arequipa. Dice, sin embargo, esas palabritas, ¿no? Sin embargo, en el campo social su gobierno se caracterizó, repito, su gobierno se caracterizó. La pregunta número 1 dice, impulsó la educación mediante una formación del Fondo Nacional de Educación, promulgó la ley del Yanaconazgo, no, esa fue de Bustamante, se produjo la intensificación del proceso migratorio, eso sí es cierto, impulsó la educación secundaria y apoyo a la educación superior, eso también es cierto, y decretó la ley del salario mínimo para legalizar el salario, lo cual benefició a los obreros, no, eso no corresponde. Entonces,
Ahí la respuesta era 1, 3 y 4, muchachos. 1, 3 y 4. En la pregunta número 2, jóvenes, dice, hacia finales hacia finales de la década de los 40 y a principios disculpen, y a principios de los 50, el general Manuel Odría gobernará el Perú en el periodo denominado el Ochenio. Este régimen militar se caracterizó a nivel social y la respuesta es la B, en la intensificación del proceso migratorio de provincias hacia Lima. Muy bien, muy bien, jóvenes. Y la número 3 justamente nos habla del boom pesquero, ¿cierto? Y la industria de harina y aceite de pescado. La respuesta era la C. Creo, jóvenes, que no hay mayores inconvenientes. Muy bien. ¿Hay alguna duda o hay alguna consulta, jóvenes, antes de continuar? No hay dudas, no hay consultas. Muy bien, continuemos entonces. Muy bien, nos habíamos quedado acá en la convivencia y te estaba mencionando que se convocaron a elecciones, ¿correcto? Se convocaron elecciones en 1962. Aya de la Torre, Belaúnde, Di y Odría. A ver, ¿qué es lo que sucedió en estas elecciones de 1962, muchachos? A ver, ¿qué es lo que sucedió? Ninguno de los tres había alcanzado, jóvenes, la mayoría de votos. Repito, ninguno de los tres había alcanzado la mayoría de votos. Y cuando ninguno de los tres candidatos ha alcanzado la mayoría de votos, ¿quién tiene que elegir? El que iba ganando, por si acaso el que iba ganando, era Aya de la Torre. Era Aya de la Torre. A ver, jóvenes. ¿Quién elige al presidente si ninguno ha alcanzado la mayoría de votos? Profe, ¿y no hay jóvenes segunda vuelta? No, no había segunda vuelta, muchachos. Repito, no había segunda vuelta electoral. A ver, vamos, muchachos. ¿Quién elige al presidente? La respuesta, jóvenes,
el Congreso elegía al presidente? Repito, el Congreso elegía al presidente. Y en esa época, en el Congreso, la mayoría en el Congreso eran apristas y odriístas. Y eso, jóvenes, no le agradó mucho o no le agradaba mucho a los militares. Repito, no le agradaba mucho a los militares. Entonces, ¿qué es lo que hicieron, muchachos? Antes de que elijan, repito, antes de que elijan a Haya de la Torre, o que Haya de la Torre puede estar en el poder, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llevó a cabo un golpe de Estado. Como todas las Fuerzas Armadas se unieron, repito, como todas las Fuerzas Armadas se unieron, es por eso que se le conoce como el primer golpe de Estado institucional, ¿correcto? El primer golpe de Estado institucional. Muy bien, muchachos. De esa manera, Haya de la Torre no pudo llegar al poder. Por la Fuerza Aérea estaba Pedro Vargas, por la Marina Francisco Torres Matos y por el Ejército Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley. Ellos dos fueron los que gobernaron cada 6 meses. Gobernaron cada 6 meses. Dentro de sus obras más importantes, la Ley de Base de la Reforma Agraria, esta Ley de Bases fue un documento, repito, fue un documento, jóvenes, para establecer una reforma agraria y que la lleve a cabo el próximo presidente del Perú. El objetivo de esta reforma agraria era detener, no se olviden, el avance de los movimientos guerrilleros que reclamaban mejores condiciones para el campesino y también para evitar que los grandes hacendados sigan monopolizando la tierra. Se creó, jóvenes, la cifra repartidora. ¿Qué era la cifra repartidora? Hasta hoy existe, de acuerdo a la cantidad de votos, jóvenes, de acuerdo a la cantidad de votos, es la cantidad de representantes que vas a tener en el Parlamento. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Hacia 1963 se convocaron a elecciones y ahí sí salió elegido Fernando Belaúnde Terry. Pero esa historia, jóvenes, la veremos la próxima clase a la misma hora y por el mismo canal. Pero ahora, jóvenes, vamos a desarrollar las preguntas de el material, muchachos. A ver, leo sus respuestas.
Muy bien, me dicen la uno, la D. Correcto, muy bien. La Ley de Seguridad Interior. Muy bien. Vamos a la número 2. A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta en la número 2? Me dicen la 2, la B. Veamos si es así. La C, muchachos. La siderúrgica de Chimbote, la exportación de harina de pescado y el Instituto de Reforma Agraria y Colonización. Muy bien. Vamos a la número 3. Muy bien, me dice la 3, la B. Veamos. No, muchachos. La intensiva aplicación de programas de asistencia social, porque recuerden que la primera dama, ¿cierto? La señora María Delgado de Odría se encargó, jóvenes, de las políticas asistencialistas. Muy bien. Vamos a la número 4. Muy bien. 4D me dicen. Veamos. Muy bien. El estallido de la guerra de Corea. Muy bien. Vamos a la número 5.
Muy bien, me dicen 5B, otro me dicen 5 la C. Veamos. La B, la Alianza para el Progreso. Muy bien, la Alianza para el Progreso, muchachos. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la número 6. A ver, a ver. Alguien estaba alzando la mano, puede hacer su pregunta, no hay ningún problema. Algunos me dicen la A, algunos me dicen la C. Veamos. La respuesta, joven, es la D. A ver. Dice, reglamenta la ley del divorcio y matrimonio civil, eso no corresponde a lo chenio. La ley de seguridad interior, sí. La 2 corresponde. ¿Cierto? No puede ser la 6 porque dice elecciones municipales y eso lo hizo Sánchez Cerro. La adición a la política de Alianza para el Progreso. Eso no lo hace Odría, eso lo hace Manuel Prado Ugarteche. El establecimiento del Centro de Altos Estudios Militares, sí, el CAE. La respuesta, la de 2 y 4, muchachos. Muy bien. Vamos a la número 7, muchachos. Muy bien, vamos con la número 7. ¿Nadie quiere hacer una pregunta? ¿Alguien había alzado la mano? De repente se han confundido, me dicen. Si tienen que hacer alguna pregunta, hacen su pregunta nomás, muchachos. Muy bien, me dice la 7 la A. Muy bien, coinciden. Entonces me dicen, profe, sí, la 7 es la A. Muy bien. Muy bien, jóvenes. La 7 es la A. Correcto. Muy bien. Vamos con la número 8. A ver cuál será la respuesta en la número 8, jóvenes. La A me dicen por ahí inmediatamente. Profe, esa está facilita.
Muy bien. Veamos, jóvenes. Muy bien. La respuesta es la elección del presidente por el Congreso entre los candidatos más votados. Muy bien. Vamos a la número 9. Muy bien, me dicen profesor, la 9, la A. Veamos si es así. Muy bien. El incremento del auge monetario por el auge de las exportaciones. No hay que olvidar, jóvenes, que nuestras exportaciones de materias primas crecen debido, muchachos, a la guerra de Corea. Muy bien. A la guerra de Corea, muchachos. Y para terminar, jóvenes, con la número 10. Muy bien, algunos me dicen la 10, la C, profesor. Alguien me dice, no, profesor, es la D, la B. A ver, veamos. La respuesta, jóvenes, la B. Desarrollar una política populista asistencialista. Muy bien, jóvenes. Esa sería la respuesta a la pregunta número 10. Muy bien, jóvenes. Y con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias, jóvenes, a todos ustedes por su atención y participación y nos vemos hasta la próxima clase. Que tengan muy buenas noches, jóvenes. Cuídense.